buena tarde. Me llamo Freddy. Voy a presentarle el laboratorio 1 sobre el repaso electrónica en transistores BJT y MOSFET. Aquí tengo el resumen de la práctica donde le especifico lo que es el BJT y el MOSFET de enriquecimiento. Se va a hacer un análisis en DC, en AC, en el manejo de la hoja de especificaciones, aprender a modelar el circuito en señales bajas y altas, hacer la simulación de los circuitos para mirar ganancias de voltaje, de corriente, impedancia, los diagramas de Bode para baja y alta frecuencia. Aquí está la introducción, está el circuito característico del I31AG, que en mi caso es 31AG, porque el simulador no lo tiene. También está el circuito que representa el MOSFET, drain, sub y compuerta. Tenemos la configuración para el BJT, el emisor común, colector común, base común. Algo de anotar que, por ejemplo, el MOSFET de enriquecimiento no tiene capa delgada de material N, sino que lo que hace es funcionar a través de un voltaje. Es que permite, cuando llega ese voltaje, se crea un canal para que circule la corriente. Esta es la curva de característica que tiene el MOSFET. El MOSFET es muy parecido al BJT porque su curva también representa que hay que hacer una ruptura en el voltaje para que el transistor empiece a operar. Están los materiales que se utilizaron, son portátiles para poder simular, encontrar información en internet, el datasheet de los transistores para consultar las características principales de cada transistor, en internet para poder hacer las simulaciones, bajar información, calculadora para hacer cálculo de resistencias en paralelo y operaciones matemáticas. La característica del BJT, este es el circuito que implementamos para hacer el análisis. Luego se hallaron las ecuaciones características en DC, que es la resistencia de base, el voltaje de base para crear el circuito térmico, que es este que está acá. Con él hallamos la corriente de base. Luego planteamos la ecuación del voltaje de térmico, la corriente de emisor. Encontramos un circuito de salida que me permite encontrar la ecuación de la recta de carga dinámica. Así hicimos el análisis para la recta de carga dinámica en AC también. Aquí está la gráfica de la recta dinámica y la recta de carga en DC. Con esas dos rectas encontramos el voltaje máximo a la salida. Luego se hizo el análisis en pequeña señal, su circuito equivalente, donde con él encontramos impedancia de entrada y impedancia de salida. Estas son las ecuaciones características para la impedancia de salida, impedancia de entrada, resistencia de RE. Luego las expresiones para el cálculo de la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, el análisis en baja frecuencia. Este es el circuito para bajas frecuencias que me permite hallar la resistencia equivalente para cada capacitor asociado, del cual con esta fórmula encontramos la frecuencia de corte para cada capacitor. La simulación para bajas frecuencias, donde se muestra la frecuencia de corte en bajas frecuencias, la función de transferencia de esas bajas frecuencias. Luego empezamos a hacer el modelo para altas frecuencias, que es este que está acá, perdón,
donde se nota las capacitancias parásitas, base colector, base emisor y colector emisor. Se le aplica el teorema de Miller para poder simplificar el circuito y poder hallar las correspondientes frecuencias de corte en altas frecuencias. Al aplicar el teorema de Miller, el circuito queda de esta forma: una capacitancia Miller a la entrada, otra a la salida. Tenemos una fórmula para la capacitancia de base emisor, que es esta que está acá. Luego encontramos la frecuencia de corte, porque solamente después de hacer el análisis del circuito solamente queda una capacitancia base colector que tiene asociada esta frecuencia de corte. La simulación correspondiente para esa frecuencia en altas frecuencias. Esta es la simulación total del circuito, donde se muestran voltajes en AC, en DC, corrientes en AC y DC, que permiten hallar las ganancias de corriente y de voltaje. La función de transferencia, esta es la función de transferencia total, que es la multiplicación de la función de transferencia en bajas frecuencias y las de altas frecuencias. Seguidamente se realizó el análisis para el MOSFET, que es similar al BJT, salvo que hay unas ecuaciones que cambian y algunas características, porque ya es RDS, IDS, BGS. Este es el circuito que se va a implementar. La ecuación característica para el MOSFET de enriquecimiento es esta corriente que está acá, de donde se despeja esta constante para posteriormente utilizarla en un análisis. Se hace el análisis para DC, del cual encontramos este circuito, donde vamos a hallar una resistencia equivalente, producto de un paralelo y un voltaje VGG equivalente al voltaje Thevenin en los BJT. Se halla una resistencia y un voltaje Thevenin. Luego planteamos un circuito para la malla de salida, que me permite encontrar la ecuación de la recta de carga en DC. Esta es la ecuación característica de este circuito. La malla de salida tiene esta ecuación. De esta ecuación característica despejamos dos valores de voltaje VGS y dos valores de corriente, de las cuales se escoge el valor que esté dentro del rango de voltajes del transistor. Para este caso se coge ID en 10 miliamperios. Se analiza la recta de carga en AC, las ecuaciones correspondientes. Esa nos da un total, una corriente ID total en AC de 15 miliamperios. Se hace la gráfica en AC y DC. El punto se encuentra en este caso en la zona de saturación, y el voltaje de salida, el modelo de pequeña señal tiene asociado una GSUM. Se le hace la derivada a esta ecuación característica del MOSFET, encontrándose que GSUM es 2K VGS menos VGS, que es el voltaje umbral. Esta es la representación para este circuito, de donde hallamos el voltaje de entrada, voltaje de salida, la ganancia de voltaje, ganancia de corriente. Se hace la correspondiente análisis en baja frecuencia. Este es el circuito para bajas frecuencias, donde hallamos los valores, igualamos capacitancias iguales a las resistencias equivalentes para hallar la frecuencia de corte para cada capacitor.
se despeja la frecuencia, se hallan las frecuencias de corte. Con esas frecuencias de corte el capacitor se sube, genera otra frecuencia, que es esta que está acá. Tomamos la función de transferencia, 3 polos y 3 ceros. Este es el circuito equivalente. La simulación para bajas frecuencias, simulación para altas frecuencias. Este es el circuito de altas frecuencias. Aquí se hace la correspondiente simplificación, se aplica el teorema de Miller a CGD. Encontramos Miller a la entrada, Miller a la salida. Encontramos cómo se halla la Miller a través de la hoja de especificaciones. Nos proporciona una capacitancia GCS y CGD. Con eso hallamos Cm de entrada y Cm de Miller a la salida, quedando el circuito de esta forma. Igualmente que para bajas frecuencias se halla frecuencias de corte, y en altas frecuencias son estas. Es el circuito de simulación en altas frecuencias. La función de transferencia para altas frecuencias, la simulación donde están los correspondientes valores de voltaje y de corriente en AC y DC que permiten los cálculos de ganancia de corriente, y esta es la simulación de la impedancia de entrada, donde vemos que el voltaje, después de haber agregado una resistencia variable, baja a la mitad del voltaje de entrada, lo que quiere decir que en ese punto está la impedancia de salida, la impedancia de entrada. Por último, las conclusiones, donde especifico pues la conclusión a la que salí, lo que aprendí del laboratorio, como es aprender a caracterizar el transistor, manejar la hoja de especificaciones, hacer el análisis en AC, en DC, encontrar bajas y altas frecuencias, hacer el diagrama de Bode que me permite mirar el corte en bajas frecuencias y en altas frecuencias, ver la ganancia en 0 dB, las curvas de los transistores tienen una similitud. La recta de carga se construye de la misma forma en AC, en DC, el diagrama de Bode. La configuración de colector común cumple, que es que sale con una ganancia de 1. Se cumple en el cálculo teórico como en el cálculo en la simulación. A medida que la frecuencia de entrada aumenta, las capacitancias parásitas tratan de llevar la señal a 0 y la ganancia disminuye. Los transistores BJT se controlan a través de corriente y los MOSFETs a través de voltaje. Profesora, muchas gracias, y eso fue todo por esto.